al general José Miguel Soto Jiménez, quien nos presentará la conferencia Duarte de carne y hueso. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos los presentes. Yo quiero que sean mis primeras palabras para tener este conversatorio con ustedes, para señalarles fundamentalmente la satisfacción que tengo por la invitación, entonces, que ha sido preconizada, fomentada por el Instituto Duartiano. Pero la satisfacción más importante, además de la de hablar del padre de la patria, que siempre es una satisfacción y un deber, yo quiero decirles que la otra satisfacción que yo tengo, de manera muy especial, es el hecho de que estoy aquí en Constanza. Como ustedes vieron en mi hoja de vida, yo no nací en Constanza, pero yo me siento constancero de pura cepa, por razones evidentes. La primera de ellas tiene que ver con parte de eso, todo eso que ustedes oyeron, y donde uno está, precisamente, uno de los eventos que me hace a mí tener gran satisfacción de encontrarme con ustedes. Y es que yo no solamente fui, yo forjé mi prestigio militar, mi carrera militar, de una manera muy especial, unido al 6º Batallón de Cazadores. Entonces, eso me hizo por tiempo prolongado, porque no solamente fui comandante, yo fui también ejecutivo aquí y fui oficial de compañía aquí también. Y entonces, eso hizo un lazo entre Constanza y quien les habla, que me llena de orgullo, porque entonces yo en esa relación, yo pude evaluar, aquilatar la calidad humana de los habitantes de este valle encantado, relacionándome con ellos, precisamente. Y entonces tengo la idea de que Constanza es una de las comunidades nacionales más inclinada hacia el trabajo. Y yo lo viví fundamentalmente. Miren, no es una cosa fácil como yo viví. Ver los trabajadores en las parcelas de madrugada, con ese frío, con esa humedad, haciendo el trabajo fundamental. Entonces, eso me hizo ver el valor que tiene la comunidad, pero también la calidad humana de sus habitantes, no solamente de lo que es Constanza, el municipio, sino todos sus alrededores, vinculados a lo que yo siempre he dicho, que Constanza es un valle encantado, un clima excepcional, y también, vuelvo y repito, la calidad de su gente. Bueno, entonces, agradecer la presencia de todos ustedes aquí, ¿verdad?, en esta noche. Agradecer la presencia del comandante policial, ¿verdad?, por favor, y del comandante de Politur y de la delegación que están de la policía, que tienen mucho que ver de lo que yo voy a hablar, Y entonces, a seguidas, decirles a ustedes que yo vengo a presentarles un Juan Pablo Duarte, que muchos quizás de ustedes, a pesar de sus estudios y de sus capacidades, no estoy subestimando de ninguna manera, no conocen porque no son especialistas del tema. Y lo primero que yo quiero decir también es que son esos detalles de la vida de Duarte que no conocemos o que se conocen poco, que nos sirven a nosotros en este momento. Nos sirven por una razón fundamental, que no tiene que ver de manera interesada con la política, y hablarle de política a ustedes es faltarle, yo pienso que es faltarle respeto, aunque la política es fundamental para la forja de la democracia, de esa democracia que soñó Juan Pablo Duarte hace ya muchos años. Sin embargo, la República Dominicana, ahora, nuestro país, se siente amenazado por una serie de condiciones. Yo no tengo que repetirles a ustedes esas condiciones. Estamos hablando de la migración ilegal, del respeto a la soberanía nacional por parte de nuestros vecinos. Una vez dijo un político dominicano
político importante, que fue presidente, que la República Dominicana y Haití era un matrimonio sin divorcio. Más allá del respeto obligado que yo tenía y de las lealtades que eso presupone, yo le dije al presidente, y se lo dije en Francia, en una visita muy importante en la época de la transición, cuando iba a entrar al gobierno, yo le dije que no era verdad que todos los matrimonios, lo ideal es que no se divorcien, eso es lo ideal. La pareja que se une, ya sea en la fe, o precisamente por muchísimas otras razones, lo ideal es que no se divorcien, porque el matrimonio es el fundamento de la familia. Pero eso no quiere decir que no se divorcien. Si usted, y recuerda una fórmula legal que se argumenta en los divorcios, que es la incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Bueno, entonces, yo pienso que entre la República Dominicana y Haití hay una incompatibilidad de caracteres, aunque estamos unidos por la geografía, y por la geopolítica. Entonces ya esas son otras consecuencias que quizás en otro momento, o yo lo voy a verificar en el pensamiento del cual. Y la primera reflexión que debemos tomar todos, es el hecho de que Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, se ha dicho muchas cosas. Y todo lo que se ha dicho es bueno, salvo 2 o 3 desaprensivos que andan por ahí, cuyo nombre ni siquiera voy a mencionar. Yo creo que debemos regalarle eso precisamente, ni siquiera mencionar su nombre. Entonces, todo lo que se ha dicho de Duarte es bueno. Todo lo que se ha dicho. Y no solamente bueno, sino merecido. Pero yo estoy aquí para decirle a ustedes que si bien es cierto lo que le acabo de afirmar, también es cierto que hay cosas que no se han dicho de Juan Pablo Duarte. Y ya yo le dije a ustedes que esas cosas que no se han dicho son las que nosotros necesitamos para articular en Duarte y con Duarte la vida sin tiempo del ejemplo, para poder seguir su ejemplo. ¿Y por qué? Porque si él es el padre de la patria, tiene que tener alguna semejanza con nosotros para poderlo copiar. Yo a veces, esta conferencia que yo he dado, sin exagerar, cientos de veces en toda la geografía nacional y fundamentalmente en los planteles de educación de la educación superior o secundaria, precisamente, gracias. Yo lo he hecho precisamente, y yo veo en los jóvenes, siguiendo la propaganda oficial que dice, seamos como Duarte, hay que ser como Duarte. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo que Duarte? Porque yo veo en los jóvenes, en la cara de los jóvenes, todo lo que se dice de Duarte. Entonces los jóvenes, se les nota en los rostros, lo ven como algo inalcanzable. Y si algo inalcanzable, es algo que no podemos copiar. Afortunadamente, Duarte se parece a su pueblo. Y hay muchas cosas que han sido idealizadas y otras que han sido ocultadas suavemente para evitarnos a nosotros no solamente poder copiarlo, sino además para insuflar en nosotros, los dominicanos, una categoría de resignación. Porque el dominicano lo aguanta todo, señores. Podemos hacer de todo. Es un pueblo tolerante. Yo creo que ahí está el secreto ese, de negarnos el verdadero Juan Pablo Duarte. Y como ya yo le he dicho que Duarte, y déjeme decirle que una de las satisfacciones que no he dicho y que me llena de satisfacción, señores, es que el público que estamos aquí, estamos en familia, como yo quería estar, ¿verdad? Con una representación viva de Constanza, está premiada por la juventud. Del que Duarte decía, de quien Duarte decía, Juan Pablo Duarte, dulce esperanza de la patria mía. Y es verdad, en este país, señores, yo les voy a decir una cosa, en este país los jóvenes lo han hecho todo, naturalmente, señores, en su momento. Porque los que fueron jóvenes hoy, los que son jóvenes hoy, serán los mayores de mañana.
Entonces, en esa circunstancia hay que tomar en cuenta, y yo ratifico lo que he dicho, que en este país todos los grandes acontecimientos en su momento lo ha hecho la juventud, comenzando por el padre de la patria y por los trinitarios y por los demás padres de la patria. Todo lo hicieron su juventud cuando eran muchachos, señores. Juan Pablo Duarte nació en 1813, como ustedes saben, pero fue en el 44 que se coronó su proyecto. Pero antes de eso, señores, siendo un mozalbete, entonces Juan Pablo Duarte, yo digo que mofletudo, un mozalbete mofletudo, Juan Pablo Duarte era un muchacho cuando inició su revolución, la revolución independiente. Era un joven. Es más, los viejos de entonces, y tomen en cuenta una cosa, cuando yo hablo debo aclararlo, cuando yo hablo de jóvenes de entonces, por las expectativas de vida, yo le digo a ustedes que un hombre de 50 años en esa época, en la época de la independencia, era un anciano. Era un anciano. Ahora no, ahora encuentra usted cualquier muchacho tiene 80 años, ¿verdad? Y andan por ahí gente de 90 años. Antes no. El mismo general Pedro Santana, por ejemplo, nació en 1800, para dar una idea, en 1801, o sea que la independencia tenía 40 y pico de años y ya era un hombre mayor, para no mencionar otro de los prohombres, o muchos de los prohombres, cuya edad en la época de la independencia rondaba por ahí. ¿Qué quiero decirle con eso? Que un hombre o una mujer de 54 años, de 55 años, era una persona mayor, por las expectativas de vida de la época. Entonces, yo pienso y quiero comenzar a ustedes con una reflexión, una pregunta, que no tienen que responder, ¿no? Porque es una pregunta que yo la hago a ustedes, pero me la respondo yo mismo, en un argumento retórico. Yo les digo, ¿para qué carajo sirven los héroes? ¿Con qué se come eso? Debe de ser con qué se come esa vaina. Los héroes. ¿Qué son los héroes? ¿Para qué sirven los héroes? ¿Para qué sirven los próceres? ¿Para qué sirven los mártires? Y comienzo con esta reflexión, porque este es el país que más héroes tiene. No hay un país en América Latina que tenga más héroes que nosotros, y seguimos fabricando héroes. Aquí los héroes nosotros los ponemos en malas, como los militares y los policías, se caen en malas, se trasladan, se cambian de sitio, se pensionan en este país. Diría yo que una de las respuestas es quizás eso de hacer héroes tiene que ver con nuestro orgullo nacional. O celebramos a los héroes en un afán de celebrarnos nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos más héroes que escuelas, que plazas, que parques, que hospitales, que cuarteles. Nosotros tenemos más héroes que gestas. Bueno, entonces usted lo puede clasificar a los héroes. Pero hay una gran confusión. Hay una gran confusión porque nosotros en el imaginario popular, en la mente de la gente, confundimos una cosa con la otra. Confundimos esas tres categorías. Confundimos héroes, próceres y mártires, como si fueran la misma cosa. Y no lo son. Sencillamente no lo son. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con los héroes se deriva de la acción militar, del coraje, del valor. En la guerra o en otras actividades. Tiene que tener una condición para ser héroe. Ya yo dije que se deriva de la acción militar, del coraje, del valor y hasta del coraje moral. Pero lo que hace ese individuo que es como nosotros y que de un momento a otro se empina sobre sí mismo para tocar la gloria. Gente como nosotros, porque hay que decirle eso también. Los héroes hacen la historia a veces, pero los que hacen la historia somos nosotros, las personas comunes. Esos son los que fabrican la historia, las que la hacen cada día de manera cotidiana. Entonces, los próceres, que no es lo mismo que héroe. El prócer es una persona, un ciudadano, que por sus ideas, entonces alcanza la notoriedad pública. También aplica lo mismo. Esas ideas no pueden ser descabelladas, pueden ser de propósito. Esas ideas tienen que ser necesariamente, esas ideas tienen que ver con el beneficio común de la colectividad.
que beneficien sus ideas a la colectividad. Y los mártires, que son la otra categoría, son aquellas personas que sufren la muerte, la tortura, las vejaciones, las privaciones, el exilio, por sus ideas también. Y esa misma idea por la que ellos sufren, la están sufriendo en nosotros. Es como una actitud crística. Recuérdense aquello del Evangelio que hablaba, de que todo el martirio y el sacrificio del Maestro, de Jesucristo, estaba purgando las penas de todos nosotros. Él se sacrificó para redimir nuestra pena. Lo mismo en otra categoría más humana. Entonces pasa con los cerdos, los pros y los dogmáticos. ¿Por qué le digo esto? Por la sencilla razón de que Juan Pablo Duarte era las tres cosas a la vez, y eso es singular. ¿Qué era Juan Pablo Duarte a la vez? Usted puede ser héroe, o puede ser prócer, o puede ser mártir. Pero Juan Pablo Duarte era las tres cosas. Fue las tres cosas al mismo tiempo. Fue héroe, fue prócer y fue mártir. Y los otros padres de la patria, Francisco del Rosario Sánchez y Mella también. Eso no quiere decir que están igualados con el jefe de la revolución independentista, con el ideólogo y el hombre de acción que fue Juan Pablo Duarte. Pero hay un detalle que ustedes tienen que saber, que es donde está la diferencia. Y era que Juan Pablo Duarte era el maestro de esos dos personas. Y ellos dos eran sus mejores alumnos. Sus mejores alumnos. Y entonces, eso los hizo padre de la patria. Que ustedes tienen que saber, eso lo veremos después, no se asusten, porque no quiere decir que voy a hablar mucho. Tienen que ustedes pensar que de forma dilatada en el tiempo, el que hizo la fórmula esa, construyó la fórmula de la tropa de la patria, fue el mayor violador de los derechos humanos del siglo XIX, que fue el general Ulises Herón, alias Lili. Y en esas comparaciones hasta la biliaria que se hace, yo quiero decir que en ese aspecto, Ulises Herón, Pedro Santana era un niño de teta comparado con lo que fue Ulises Herón. Era un niño de teta. Y entonces nos llama asombro de que él fuera, no solamente el que hiciera la fórmula de trepa de la patria, sino que la exaltación de Juan Pablo Duarte, la exaltación tardía, porque a Duarte lo borraron de la historia. A partir del 1844, en el país no se habló más de Juan Pablo Duarte. La última vez que se habló de Juan Pablo Duarte fue en noviembre de 1844, coincidiendo con la Constitución de la República, donde el ex jefe de la Junta Central Gubernativa, don Tomás Bobadilla y Briones, lo acusó de traidor a la patria, perturbador de la juventud, etc. Y fíjense qué oportuno esta misión, porque yo no estoy hablando a ustedes, a los jóvenes. Y entonces borraron a Duarte de la historia. La gente volvió a hablar de Duarte aquí, en el 64, cuando él regresó del exilio de Venezuela para unirse o tratar de unirse a lo que fue la restauración. Bueno, pero establecido ya esa diferencia, que yo quiero que ustedes sepan, y lo que distingue al padre de la patria, que junto a esas tres condiciones de héroe, prócer y mártir tenía otra, que era una coraza moral, una coraza ética, que nadie la ha tenido en este país en casi 300 años. No la ha tenido. Entonces él la tenía. Bueno, pero vamos a entrar en los detalles, las cosas que ustedes tienen que saber de Juan Pablo Duarte. Por ejemplo, que es una mitología que se ha hecho, que no es mala, porque nada de lo que se ha dicho del padre de la patria, vuelvo y lo repito, es malo. Pero también merecido. Pero no es lo que nosotros necesitamos. Esa idealización del padre de la patria no es la que nosotros necesitamos ahora. Y cuantas veces esté amenazado Juan Pablo Duarte, entonces necesitamos el verdadero Duarte. El verdadero Duarte, el ciudadano, el Duarte de carne y hueso. Bueno, lo primero que a mí se me ocurre es, en la figura de Duarte, en el Duarte de carne y hueso, mencionar que ¿qué es lo primero que cuando un niño comienza a abrir los ojos, un niño cualquiera, una niña, qué es lo primero que empieza a hacer? Buscar semejanza con su papá.
yo tengo un lunar de mi papá, tengo la oreja de mi mamá, y bueno, y a buscarse esa semejanza, es indispensable eso. Y entonces usted tiene que parecerse a su papá. Porque si no se parece a su papá, o se parece al vecino, imagínense ustedes el gran problema. Entonces, esa es la sensación que ocurre cuando vemos a Duarte. Y comenzamos por ahí, yo quiero comenzar por ahí. Y afortunadamente yo estoy aquí para decirle que Duarte se parece a su pueblo. Porque el papá de Juan Pablo Duarte, Vicente Celestino, bueno, el papá de Juan Pablo Duarte era español, de pura cepa, lo que quiere decir que era blanco, rubio, ojo verde. Pero resulta que la mamá de Duarte era una mulata. Una mulata en el buen sentido de la palabra, porque era ceibana. Todavía hoy yo voy al Ceibo, donde estuve también, ya ustedes lo oyeron en mi currículum, como comandante de unidad táctica en el Ceibo. Miren, en el Ceibo hay poco blanco, por lo que nosotros hablamos de blanco. La mamá de Juan Pablo Duarte, y se ha discutido mucho sobre eso, era hija de un español, pero su mamá era una mujer, como nosotros, una mulata. Y eso lo ve usted claramente en la iconografía de Duarte. Y yo digo siempre, con la que también ahí comienza el problema, con Juan Pablo Duarte. Ustedes saben que de Juan Pablo Duarte, esa foto que está ahí de Juan Pablo Duarte, no corresponde a la realidad. Es una idealización de Duarte. Yo siempre he combatido mucho desde el centenario de Duarte, los bucles, que la mujer de hoy en día le dice Chagui, ese Chagui de Duarte, porque Duarte nunca tuvo ese Chagui, porque existe una sola fotografía de Juan Pablo Duarte, que es la famosa fotografía, no daguerrotipo, de Caracas, Venezuela, que la hizo un fotógrafo que se llamó Próspero Rey. Esa es la única foto de Duarte, y tuvo por muchos años escondida, por muchas razones, porque no coincidía con la verdadera imagen de Juan Pablo Duarte. Sencillamente no coincidía, porque para idealizarlo buscaron de modelo un príncipe portugués. Eso que está ahí, del famoso Chagui ese, de esos buques, resulta que es un reflejo de que la nobleza europea y los magistrados todavía hoy usan peluca. Todavía. Es un rasgo casi unido al fenotipo para pintar eso. Entonces, para ennoblecer a Duarte, le digamos eso. Naturalmente, si usted ve la única fotografía de Juan Pablo Duarte, se da cuenta de que Juan Pablo Duarte es como nosotros. Y el pueblo dominicano, señores, fundamentalmente, para que ustedes lo sepan, si tiene, esta es una comunidad en Constanza donde muchísima gente se puede guiar de blanquito por las migraciones. Pero yo le digo a ustedes una cosa. Yo me podría guiar de blanco. Entonces yo tengo los ojos claros, tengo el cabello, lo tenía rubio antes, ya lo tengo más encanecido, ¿verdad? Como tiene que ser. Señores, pero resulta que aparte de esos fenotipos, si usted ve la nariz mía, es una nariz que fermenta de repente. Fermenta. ¿Por qué? Porque como dice el dominicano, y ya yo le dije la proporción porcentual de esa parte que son, el pueblo dominicano lo que es mulato, en un 80%, y la otra parte que es ese 20%, esa otra parte. Entonces ahí hay negros puros y blancos puros. Pero yo les voy a decir una cosa. Entre los blancos puros, el dominicano que es sabio, el pueblo, no los intelectuales, el pueblo dice que todos tenemos el negro detrás de la oreja para cuidarnos. Y eso pasa con Duarte, pasa conmigo también, no me estoy comparando con Duarte, pasa en mi fenotipo, porque hay rasgos en mí que denotan que yo soy, también yo tengo negro detrás de la oreja. Y en el caso de Duarte, qué bueno que es así, porque Duarte, si usted ve la fotografía, primero lo ve pelado, recortado como el coronel. ¿Verdad? Si usted se da cuenta de que eso es un mito. Y en segundo lugar, pasa lo mismo con la nariz de Duarte. Ahí la nariz de Duarte es aguileña. Pero miren la fotografía, que yo le digo la chismosa.
La chismosa. Duarte no tenía esa nariz aguileña, tenía la mamá que le viene de la madre con bolona. Y ese es un rasgo importante. Y eso es un rasgo que hay que ver sobre la iconografía de Duarte. En el año del centenario de Duarte salieron cosas muy interesantes. Muy interesantes a la vista. Una de ellas fue esa, que ahora se está usando el verdadero retrato, la fotografía de Juan Pablo Duarte, aunque ese sigue siendo un ícono. Esa es la que está en el peso dominicano, ¿verdad? Entonces, ya está también en el imaginario popular, pero hay que buscar y ver esa foto de Juan Pablo Duarte, la verdadera. Están aquí, ustedes lo recibieron ahí, ese Duarte, ese es el verdadero Duarte. ¿Qué otra cosa vemos en Duarte ahí, en ese Duarte, en esa fotografía? Además de los rasgos que yo digo. Y usted tiene que conocer cómo se tiró esa foto. Duarte no quería tirarse esa foto. Su hermana Rosa le dijo, mira, tú tienes que, ya Duarte enfermo, encanecido al tiempo, envejecido al tiempo, le dijo, tú tienes, las nuevas generaciones dominicanas van a querer saber algún día cómo era tú, cómo era su padre de la patria. Entonces Duarte no quería, bueno, pero lo convenció. Y fueron. El otro pecado de esta fotografía, la única que existe, por ahí hay una de que Duarte montando a caballo, eso no es Duarte, ni es Duarte. Se ha dicho que fue Mella, que es una foto de Mella. Y a mí me parece más una foto de Mella, porque Mella sí era algo cercano al blanco que nosotros podíamos presumir de pureza. Y ustedes saben que inteligentemente, pero no so inteligentemente, se promocionó así. Nosotros tenemos a Francisco del Rosario Sánchez, que era un hombre de color. Era un hombre de color. Pero no un hombre de color puro también, porque ahí está. Él era un mulato, pero bastante oscuro, y con los rasgos de fenotipo que le caracterizan. Entonces, señores, eso es comenzando con la iconografía de Duarte. Afortunadamente ya la foto que se está difundiendo de Duarte, la única que existe, es la que se ha impuesto en todos los actos, incluyendo en los actos del Instituto Duartiano, el verdadero Juan Pablo Duarte. El otro pecado de esa fotografía, y voy a hablar en lenguaje coloquial, es que Juan Pablo Duarte en esa foto, si usted le estudia bien, se da cuenta que Duarte está en olla total. En olla total, ¿por qué? Porque Duarte, fíjense el cuello, un cuello muy delgado. La camisa le queda grande, la corbata le queda más grande todavía. Y ese saco que ustedes ven, ese gabán, como decíamos en mi tiempo, no era de Duarte. Era de esos que hacen los fotógrafos que sacan células. Digo, en mi tiempo era así. Entonces te alquilaban un saco, te alquilaban una cosa, ¿verdad? Y ahí el saco y la leontina. La leontina es el reloj. Era parte de la utilería que usted alquilaba también para tomarse la foto de Juan Pablo Duarte. Entonces, no querían poner, por años, no se quiso usar esa foto para que no viéramos al padre de la patria en hoyo, porque hay una acusación ahí en esa foto. ¿Ustedes saben cuál es la acusación? Lo que acusa esa foto, la inconsecuencia de todos nosotros con el padre de la patria. Porque el padre de la patria no solamente fue sacado del país políticamente, sino el padre de la patria, señores, pasó trabajo hasta para conseguir empleo. Finalmente terminó siendo maestro, pero no podía ejercer tampoco el magisterio en un país como Venezuela en esa época. Usted tenía que tener algún título universitario para ejercer, o de educación para ejercer el magisterio. Y él era prácticamente un indocumentado y no tenía formación escolar fundamental, porque eso también, hay paso a la segunda parte. Juan Pablo Duarte no se pudo graduar en ningún sitio. Juan Pablo Duarte es uno de nuestros grandes autodidactas, como el profesor Juan Bosch, por ejemplo, que no se pudo nunca graduar de bachiller. Pero en el caso de Duarte hay un problema que no se ha dicho también, no se quiere decir. ¿Por qué Duarte no se graduó en ningún sitio? Duarte no se graduó en ningún sitio porque los haitianos prohibieron la educación formal en la República Dominicana desde el año 22.
la prohibieron y Duarte apenas tenía, cuando eso, era un párvulo, tenía 10 o 12 años. Entonces, porque nació en 1813. ¿Qué yo le quiero decir con eso? Que Juan Pablo Duarte, y ya no hay discusión. A mí se me enseñó, por ejemplo, que la que alfabetizó a Juan Pablo Duarte fue su mamá. Pero resulta que la historia demuestra, y los documentos, que la mamá de Duarte era analfabeta. Entonces no puede, la idea es buena, de que fuera su madre que lo alfabetizara, porque no había escuela para alfabetizarlo. Señores, el problema es que la mamá de Duarte era analfabeta y nadie puede enseñar a leer a nadie si no sabe leer y escribir. ¿Cuál es la verdad? Que en toda su carrera y su formación, Duarte se nutrió de la Iglesia Católica. Imagínense, pónganse a pensar ustedes, si es un autodidacta, ¿qué hacen los autodidactas? Son fruto de la lectura, de su lectura. Pero ¿y cómo usted puede? Señores, pero hay problemas ahora con las bibliotecas públicas en el país. No todos los municipios tienen. Imagínense en la ciudad de Santo Domingo, en ese tiempo, que era una ciudad, que hay que decírselo a ustedes, que tenía, hay una discusión con eso, que tiene de 2.000 a 3.000 habitantes. Y había una universidad, la más vieja de América. Pero ¿tú sabes cuántos estudiantes tenía la universidad? En esa época, 20 estudiantes. ¿Verdad? Para que ustedes sepan que nosotros somos fenómenos comparando el pasado con nuestra actualidad. Bueno, y entonces, Juan Pablo Duarte tiene una gran influencia de la Iglesia Católica, porque los únicos libros que él podía leer era, si usted lee la prosa de Duarte, los escritos de Duarte, usted dice, bueno, cuestión de la cura, pero es la influencia que había en eso. Duarte no podía ser cura, ni tenía esa inclinación, era un hombre de fe, ¿verdad? Pero resulta que Duarte, que es otra cosa que usted tiene que saber, Duarte era masón. Y los masones en la Iglesia Católica hasta hoy tienen problemas. Pero Duarte era masón. ¿Por qué Duarte era masón? Y es la idea que yo quiero, que todo lo que fue Duarte, que ustedes sepan, todo lo que fue Duarte, que fue muchas cosas, fue para su revolución, para poder ejecutar su revolución. Entonces, usted va a ver que ¿por qué él era masón? Juan Pablo Duarte era masón, señores. Como George Washington, como Adam, como Jefferson, como Simón Bolívar, como Higgins, como San Martín. Era masón como Benito Juárez. Porque esos libertadores de toda América eran masones. Porque los masones se reúnen en secreto. Se respeta, la ley respeta. Usted nunca ha visto un policía, por ejemplo, metido en una logia masónica cuando hay reunión, ¿verdad? Porque es una tradición enorme. Entonces, él se metía, ¿para qué se metió a Masón Duarte? Aparte de las ideas de la francmasonería, que eran producto de la Revolución Francesa, se metió para poderse reunir en secreto. ¿Para qué? Para conspirar. Para conspirar. Y como colmo de los colmos, el comandante haitiano de la ciudad de Santo Domingo, que era el general Desgrot, era masón. ¿Qué quiere decir? Que Duarte era hermano masón del general Desgrot. Y hay pruebas, una de ellas la más evidente, la declaración de la independencia en la noche más alta de febrero del 27 fue incruenta. Ahí no hubo heridos ni muertos. ¿Verdad? Y yo sospecho que era por esa relación que había con Desgrote. Pero también hay una cosa, cuando la revolución reformista de 1843 para derrocar a Boyer, entonces Duarte manda a Mella, primero al Cibao, esta inmensa región, como yo le digo, la tierra de María Santísima. Entonces, lo manda aquí a verificar, a montar, porque Duarte se unió a la revolución reformista contra Boyer. Y entonces manda a Mella también a Puerto Príncipe, a unirse a la conspiración contra el dictador Boyer. Pero hay un detalle. ¿Ustedes saben qué casa es que se hospeda en Puerto Príncipe? Francisco del Rosario Santos. Es la casa del comandante militar de Santo Domingo, que es el Desgrot. Parte también, indudablemente, de la revolución. Bueno,
Y en esos caminos de ver el verdadero Duarte, hay gente que dice, para no dejarlo pasar más adelante, que Duarte fue a estudiar al extranjero, siendo muy joven. Duarte no fue a estudiar al extranjero. Su papá, que era un hombre acomodado, decidió sacarlo del país, junto con un amigo de él, de Cádiz, un español, para que se llevara a Duarte. Porque Duarte tenía una inclinación de cabeza caliente. Y hay que repetir que era una dictadura. Los haitianos, aquí ahora quieren pintar que los haitianos aquí tenían una especie de, vinieron aquí de picnic o de pasadía. Era una dictadura, y una dictadura grotesca, que el dominicano no aceptó desde el principio. La primera insurrección pasa en San Francisco de Macorís. ¿Ustedes saben qué año fue? En el año 22. El mismo año de la ocupación. Unos oficiales de las milicias dominicanas de San Francisco, a los que también lo obligaron a trabajar en otras tareas. Entonces, el mismo 22 se alzaron en armas. Ya ustedes saben cuál fue el resultado. Lo pasaron por las armas a todos. Miren, hay una cosa que yo debo mencionar. Ahora, creo que ganó un soberano. Un Casandra, una cosa de esa ganó ayer. La película, el director y el productor de la película Perejil, que alude a la matanza de los haitianos en el 37 por parte de Trujillo. Bueno, yo creo que eso hay que asignarlo. Es importante que se conozca esa parte indeseada e indeseable de la historia dominicana. Pero yo hablando con uno de los que trabajaron en la obra, que fue en Madrid, fue que se lanzó la obra con gran éxito, le dije, mira, yo me gusta esa iniciativa, pero ¿por qué ustedes no hacen lo mismo exactamente con el crimen de las vírgenes de Galindo? Galindo es una población cercana a Santo Domingo, del área rural. Ya no es parte del área rural. Pero en esa época era... Y entonces en el mismo año, en el 22, unos soldados haitianos de ocupación, borrachos, fueron a esa hacienda y asesinaron, primero violaron a las jóvenes de ahí, de la hacienda esa. Creo que eran 3. La violaron. ¿Tú sabes lo que hicieron después de violar? La picotearon, la descuartizaron. Y ustedes saben también, el papá llegó de trabajar y encontró el desastre y lo mataron a él también. Yo creo que eso daría una magnífica película para enseñar la besanía, la cultura de la barbarie del pueblo haitiano, de los haitianos, que el mismo Boyer, ¿tú sabes lo que se inventó Boyer? Ah, no, pero esos soldados eran dominicanos, no eran haitianos, pero resulta que hay un problema, que la creación de la Guardia Nacional Haitiana, donde se impuso el servicio militar dominicano a todos los dominicanos, ocurrió después de la muerte de las vírgenes de Galindo. O sea, un país incomunicado. Déjeme decirle que eso llenó de estupor la sociedad dominicana. Lo llenó de estupor. Sin embargo, eso no se menciona. Y yo creo y recomiendo a los productores del cine que deben hacer también un thriller, no una película, es un thriller, una película de terror de lo que fue eso. Bueno, Juan Pablo Duarte va al extranjero. Yo dije ya, no fue estudiar, sino el papá preocupado, porque en una dictadura de que se podía perder el muchacho, lo mandó al extranjero. ¿Usted sabe cuál fue el primer puerto que tocó Juan Pablo Duarte? Como miles y millones de dominicanos. Fue el puerto de Nueva York. Ese fue el primer destino, como miles de dominicanos que todavía hoy viven en Nueva York y son los que producen las remesas, etc. En esa tesitura entonces tenemos eso mismo. Él llegó ahí. Porque debo decirle otra cosa que quizá ustedes no saben. Juan Pablo Duarte era lo que nosotros llamamos hoy, en términos de buen idioma, era un políglota. ¿Sabes lo que es un políglota? Es una persona que tiene facilidades para los idiomas. Y entonces Juan Pablo Duarte hablaba latín, hablaba francés, hablaba inglés, ¿ya? Y podía entenderse
en italiano. Yo tengo la sospecha de que también podía, por lo menos, leer y entender al alemán. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando él llega a Nueva York, es en el gobierno de uno de los padres fundadores de la democracia norteamericana, que era Quincy Adams. Digo, pero se entrevistó con Quincy Adams, habló con Quincy Adams o con ese movimiento de la democracia, no. Pero Duarte podía leer en inglés y leía los periódicos y pudo enterarse de cómo estaba naciendo esa democracia. El segundo puerto que toca Juan Pablo Duarte es Londres, Inglaterra. ¿Y qué estaba pasando en Londres? Como iba a pasar anteriormente, pasó con Simón Bolívar y con el precursor de la independencia de Venezuela, que fue Miranda, el precursor, precisamente. Bueno, en esa sociedad, yo diría no precapitalista, ya precapitalista, en el umbral de la sociedad industrial, estaba viviendo un gran movimiento social y político. Entonces había un incendio, solamente como referente, tomen esto ustedes. Yo no estoy diciendo que Duarte era comunista, lo que le estoy diciendo que en esa misma época en que Duarte estuvo en Londres, un señor de barba blanca que se llamaba Karl Marx, ¿verdad? Había escrito ya sus escritos filosóficos, valga la redundancia, y estaba escribiendo El Capital, su obra monumental. Bueno, pero también Juan Pablo Duarte estuvo en Francia. En Francia cuando estaba surgiendo el socialismo real, ¿verdad? Y entonces él entró en contacto con ese socialismo real y con todo el movimiento que estaba pasando político en Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa en ese momento? Eso es importante saberlo. Era el surgimiento de los llamados estados nacionales, de los estados fronterizos, de la delimitación fronteriza. Bueno, porque ustedes saben que países como Italia no era una nación todavía, era una conjunción de estados. Bueno, pero también lo era Alemania, que había una conjunción de estados. ¿Por qué yo digo esto? Porque Duarte, entonces, viene a donde pasó la mayoría de su tiempo, viene a recaer en España. ¿Pero dónde en España? En Barcelona. ¿Y qué estaba pasando en Barcelona? Lo que los catalanes quieren hoy en día. ¿Qué quieren los catalanes? La independencia. La independencia pura y simple. Entonces, Duarte ve ese movimiento y le impresiona muchísimo, porque él siempre se refiere a los llamados fueros de Cataluña. ¿Qué eran los fueros de Cataluña? Si usted estudia la palabra, los fueros son la independencia de Cataluña, tener fuero propio, pero además, ese es el nombre del proyecto de constitución catalana. Oigan bien, en lo que están los catalanes hoy día. Bueno, para no cansarles la historia, tengo que decirles que cuando Duarte regresa de su viaje, ya yo dije que no estudió en ningún sitio, ni se graduó en ningún sitio, pero los viajes, señor, hoy en día todavía, cuando usted viaja al extranjero, usted se nutre, conoce nuevas corrientes, conoce nuevas formas de vida social, nuevas formas de vida, otras realidades políticas. Y eso fue lo que hizo Juan Pablo Duarte. Cuando llega aquí, que su papá, olvídense de lo que era el puerto de Santo Domingo, lo que hoy es el puerto de Santo Domingo, ahí lo que había era la ríada de los amos, los barcos llegaban del mar al río y ahí lo llevaban en yola a los viajeros, lo llevaban al puerto ahí donde está la puerta de la misericordia. Y entonces, la puerta de la misericordia, la puerta de San Diego. Y entonces, el papá está esperando ahí, casi al lado de lo que es la casa de Colón, esperando a su hijo. Y cuando su hijo llega, le hace la pregunta fundamental, porque el papá, comerciante al fin, lo que quiere saber es lo que le ha gastado su dinero, lo que ha invertido su dinero en el muchacho. ¿Qué pretendía el papá de Duarte? Que él administrara el negocio familiar. Y entonces resulta que Juan Pablo Duarte, él le dice, hijo, ¿qué tú vienes a hacer? Digo, bueno, papá, yo quiero hacer aquí lo que los catalanes están haciendo allá. Porque Duarte, cuando regresa a Europa, es fundamentalmente nacionalista por lo que está pasando en Europa. En la literatura es romántica, porque esa es la escuela que estaba en boga en ese momento. Usted se da cuenta de todos sus escritos, fundamentalmente en la poesía, que es romántico. Y está también insuflado de una palabra que él nunca menciona, pero que es una palabra que tiene un sistema político que tiene una antigüedad de 2000 años desde Grecia, que es la democracia. Se pone inmediatamente en función
Lo primero que hace es que crea una sociedad que se llama la filantrópica. ¿Y la filantrópica? ¿Qué era la filantrópica? Era, en una dictadura, vuelvo y repito, la dictadura haitiana, era llevar el mensaje revolucionario, el mensaje de la independencia, mediante obras de arte, teatro. Entonces, en el teatro Duarte fue director, fue actor, fue tramoyista, fue también apuntador. Entonces, yo le digo a ustedes una cosa. Eso inmediatamente nos hace pensar, pero Duarte amaba el teatro. Duarte era lo que se llama hoy un teatrista. Es más, Duarte debió ser premiado ayer en el Soberano. Pero resulta que el objetivo de Duarte no era ese. Era llevar el mensaje revolucionario mediante el teatro. Duarte también era amante de la esgrima, practicaba la esgrima con sus amigos. Y usted dice, pero tenía una aspiración olímpica de practicar ese deporte, pura y simplemente. Y hay gente que lo quiere poner así, no. Duarte, en medio de una dictadura, lo que quería Duarte, Juan Pablo Duarte, era entrenarse en el uso de las armas. Porque déjenme decir una cosa, la dictadura era tan fuerte que ustedes deben saber que nosotros usamos una palabra aquí muy socorrida, que es la palabra calié, que es un sinónimo de lo que llama el campesino y los guardias fundamentalmente como el picochato, el hablador. Bueno, calié, ¿por qué? Ustedes saben lo que quiere decir calié en creol. Calié es cuaderno, calié es cuaderno. Y entonces es una alusión al hombre del cuaderno. Porque donde se juntaban tres individuos en una esquina o en una calle, ahí se aparecía el hombre del cuaderno. ¿Cómo llama usted? ¿Cómo llama usted? ¿Y qué usted decía aquí? No estamos conversando de la luna o de lo que sea. Pero estaba anotado ya en el cuaderno. Entonces ahí viene la palabra calié. Bueno, y en esa tesitura entonces llegamos, después de la esgrima, que podría decir también, y nos conviene a nosotros, a los militares y los policías, decir que Duarte tenía vocación militar. Pero Duarte en realidad no tenía vocación militar. Duarte lo que tenía era, él sabía que el proyecto de independencia no se podía hacer por la buena, que había que hacerlo por la mala. Y entonces por eso, Juan Pablo Duarte no solamente hizo el servicio militar obligatorio, que era obligatorio, tenían que hacer todos los dominicanos de 18 años, tenían que hacer el servicio militar y engrosar lo que se llamaba la Guardia Nacional Haitiana. Y con la Guardia Nacional Haitiana, Duarte no solamente hizo su servicio militar obligatorio, sino que Duarte hizo carrera. ¿Por qué hizo carrera? Porque él llegó a ser cabo fugido. E invitó a todos sus amigos a que ingresaran, no solamente que hicieran el servicio militar, que era obligatorio, y ya vuelvo a decir, sino que hicieran carrera. Hicieran carrera. Y ustedes saben lo que es un cabo fugiel hoy en día. Un cabo fugiel es lo que nosotros conocemos como un sargento primero. ¿Qué hace el sargento primero? Lleva las listas del personal, administra la compañía, tiene la llave del depósito de armas. Los comandantes no se la dan, pero él es el que la maneja, la llave. ¿Y para qué Duarte necesitaba eso? Con su fin de su conspiración. Ustedes sabían que Juan Pablo Duarte, eso es poco conocido, era agrimensor. ¿Ustedes sabían eso? ¿Alguien lo sabía? ¿Qué? Era agrimensor. ¿Qué hacen los agrimensores? Aquí en Constanza hay muchísimos agrimensores. ¿Qué es lo que hacen? Es más, yo creo que hay una familia entera de agrimensores, que es la familia Graterós, en mi memoria. Estoy hablando de mi época, ¿verdad? Y entonces, el señor, los agrimensores miden la tierra. ¿Tenía Duarte vocación de agrimensor? No. Pero sí tenía vocación revolucionaria. Y entonces tenía que conocer el territorio, el terreno, que para los militares el terreno es un factor crítico del terreno, para conocer dónde se iba a escenificar los escenarios militares de las grandes batallas. Fíjense todo lo que Duarte fue realmente, pero no porque tenía vocación de cada cosa. ¿Qué es lo otro que Duarte funda? Funda la Trinitaria. La Trinitaria, muchos académicos dicen, historiadores, que eso fue el primer partido dominicano.
cosa que no es verdad. El primer partido dominicano es pre-republicano, antes de la República, y fue el Partido Liberal, fundado por Sánchez Valverde, por López, por Correa y Cidrón. Bueno, ¿sabe que yo digo eso? Hay capitaleños que me dicen, Correa y Cidrón, ¿con qué? O sea, ¿con qué quita? Porque esa es una calle de San Antonio, pero la gente no sabe que Correa y Cidrón fue uno de los fundadores del primer partido político dominicano. Y todos esos individuos, entre ellos Núñez de Cáceres, eran profesores universitarios. De la universidad que yo le hablé ya, que tenía 20 estudiantes. Pero ellos eran profesores. Fueron rectores los tres de esa universidad. Escribían en varios idiomas. Eran autores de libros interesantísimos. López está considerado precisamente como el padre de la filosofía dominicana. Y entonces, en esa tesitura de esa universidad, y de ahí también se fue la iniciativa. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente, que eso se perdió, incluyendo la independencia efímera de Núñez de Cáceres, ¿verdad? Que ni siquiera Duarte lo menciona como antecedente, señores, pero eso pasó 20 años antes. La independencia efímera ocurre 20 años, y como dice Gardel, 20 años no son nada. Y ahora lo sabemos, precisamente. Y yo lo recuerdo muy bien, yo tengo más de 20 años que fui ministro de la Fuerza Armada, que salí del ministerio y que pasé a la vida civil de ciudadano. Bueno, señores, Duarte no menciona a Núñez de Cáceres como antecedente. Y los dos vivieron inicialmente en Venezuela. Sin embargo, fue intrascendente realmente la independencia. Hay una gran discusión con eso, por una serie de equivocaciones que cometió Núñez de Cáceres que no vienen al caso, porque estamos hablando del padre de la patria. Entonces, la sociedad secreta norteamericana, que era realmente, era una organización subversiva en su organización y en su accionar. Recuerdo una carta del padre de la patria, cuando se muere su padre. Él escribe que vendan todo, la herencia del padre, que lo vendan todo. ¿Para qué? ¿Para repartir los cuartos? No, para comprar armas, para la revolución. Esa es la idea de Juan Pablo Duarte. Es una prueba más de que su revolución no estaba planificada para que se hiciera con el libro, con plumas y otras, sino con las armas de la revolución. Y eso es muy importante saber, porque dentro del proceso de idealización del padre de la patria, se nos quiere pintar al padre de la patria como una especie de soquete ilustre, como el idealista, y no como el hombre de la acción. Y Juan Pablo Duarte, yo estoy aquí para decirle a ustedes, no era un hombre manso. Juan Pablo Duarte era obcecado, estadudo, y su idea fundamental era la independencia pura y simple, por la que estamos luchando todavía hoy. ¿Ustedes creen que era un pendejo, un individuo que dice, en pleno proceso de su revolución, que la República Dominicana tiene que ser libre de toda injerencia extranjera o que se hunda la isla? Eso no lo dice un hombre manso. La mayor prueba de lo que era Juan Pablo Duarte es la acusación de Pedro Santana en julio del año 44, cuando el contragolpe de Estado, que él lo acusa de Duarte, que es traidor a la patria. Es una palabrita que está de moda, que es traidor a la patria. Segundo, al padre de la patria, que es un traidor. Segundo, que es un perturbador del orden público. Tercero, que es un peligro para la juventud porque la subvierte. Esa es la idea. Yo creo que eso pinta realmente, en sentido objetivo y figurado, lo que era el padre de la patria. Eso que le tenían a él. ¿Por qué le tenían ese odio? Mira, bueno, para que ustedes sepan que era un hombre armas a tomar. Otra mentira que se ha dicho es que Duarte no quiso ser presidente de la República. Eso es mentira. Duarte sí quería ser el padre de la patria. Ahora, él da el primer golpe de Estado de la República. Lo da Juan Pablo Duarte el 9 de junio de 1844. ¿Para qué? Para desalojar la Junta Central Gubernativa de los proteccionistas, de los anexionistas, de los chupamedias, de los entreguistas, que siguen. Nosotros tenemos eso hoy en día. Y mira lo que dice Juan Pablo Duarte sobre eso, lo que dice él. Dice, hasta que no se castiga a los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas
de sus maquinaciones, como lo tenemos ahora, señores. Aquí hay sectores de la sociedad que son eso que decía Duarte, Juan Pablo Duarte. Y entonces, por eso que yo digo que Juan Pablo Duarte quería ser presidente. Pero ¿a quién pone después del golpe de Estado? Se pone él, se lo ofrecen, era el presidente natural para presidir la Junta, y él dice no, yo voy al Cibao, porque yo voy a ser presidente por los votos. ¿Y a qué se viene al Cibao? A hacer campaña, donde lo sorprende el golpe, el contragolpe de julio, ¿verdad?, que derriba a los liberales, a los que creen en la independencia pura. Y entonces se declara dictador máximo el jefe del Ejército Expedicionario Sur, un señor que se llamaba Pedro Santana y familia. Importante lo que le voy a decir, que nosotros somos a veces tan ingratos, que cuando Santana va a fusilar al padre de la patria, pasan tres cosas que a mí todavía hoy se me erizan los pelos del cuerpo. ¿Qué pasa? Que hay un señor que se llama Abraham Cohen, que fue el financiero de la independencia, un armador de barcos y un negociante judío, de origen judío. Y entonces cuando él se entera que van a fusilar a Juan Pablo Duarte, ya los amigos de Duarte han ido a visitarlo en Capilla Ardiente, a punto de ser fusilado. Y él le dice, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Usted no sabe que lo pueden fusilar? Y dice, no, nosotros venimos a morirnos contigo. Pero también es el caso de las mujeres. En el siglo, todavía en el siglo XIX, señores, la mujer estaba condenada, y hay gente que dice que no hemos progresado con el feminismo. La mujer estaba condenada a engordar gallinas, atender la casa, a cocinar, y su mayor actividad es ir a misa, o llevar a misa a los muchachos. Esa es la actividad. Pero fíjense hasta dónde llega el liderazgo de Juan Pablo Duarte. Que había un grupo de mujeres que era capaz, que fue capaz de darlo todo por Juan Pablo Duarte, siguiendo ese liderazgo. Entre ellas, María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez fusilada por Santana en el primer aniversario de la independencia. Así lo celebra Juan Pablo Duarte. ¿Y por qué? Porque esa señora, que la historia la ha pintado como una mujer anciana, no era ninguna anciana, tenía casi 30 años en esa época, ¿verdad? Y entonces ella arma una revolución, un movimiento revolucionario en pos de Duarte, y la fusila junto con otros compañeros en el primer aniversario, todo por el liderazgo de Juan Pablo Duarte. Pero yo debo decirles, a propósito de esa cuestión, que no era solamente María Trinidad Sánchez, estaba Baltasara de los Reyes, ahí estaba Concepción Bona, eran seguidoras políticas de Juan Pablo Duarte, y muchas otras, entre ellas todavía se deriva una frase que nosotros usamos mucho todavía. Nosotros decimos, a fulanito, hijo de Machepa. ¿Usted sabe quién era Chepita Pérez? Era la mujer que prestaba su casa para las reuniones de la Trinitaria, y le decían mamá Chepita, que también ponían en peligro eso lo que quiere decir que se puede aquilatar lo que era el liderazgo de Juan Pablo Duarte. Bueno, so pena de lo que se ha idealizado Duarte. Hay mucha gente todavía hoy que piensa, simplemente por un detalle, que Juan Pablo Duarte no se casó nunca. Y la gente piensa, bueno, pues a este hombre no le gustaban las mujeres. Y yo estoy aquí para decirle que eso es mentira. Juan Pablo Duarte no era un tigre, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pero era un enamorado. Tuvo muchas novias. Miren, y no se casó nunca, porque esos hombres así, como otros libertadores, no podían casarse. Pero eso no quiere decir que no tuvieran muchas novias y mujeres. Y en el caso de Duarte, eso es rigurosamente histórico. Y parte de su gran enemistad, de su enemigo personal, era don Tomás Bobadilla y Brión. ¿Usted sabe lo que era don Tomás Bobadilla y Brión? Era el tío de una novia de Duarte, que dice la misma Rosa Duarte, que se quedó soñando con la corona de Azahara, de las novias. Eso en dominicano tiene otro nombre, o sea que la dejó plantada, ¿verdad? La dejó plantada. Duarte. Yo creo que Duarte tenía razón en no casarse, ¿verdad?
por una sencilla razón, porque él estaba dedicado por entero. Él estaba casado con la República Dominicana. Y así fue. Y así fue siempre. Pero solamente hay que leer. Hay un autor, un puertorriqueño de apellido de Onix, creo que es Rodríguez de Onix, que él habla, lo han excomulgado del Parnaso dominicano. Lo han excomulgado, porque él, su tema es demostrar que Juan Pablo Duarte, como decimos nosotros, en otro lenguaje, era un pegachucho con la mujer, y lo demuestra, y exaltaré va a decir que Duarte tuvo descendencia, pero no vamos a entrar ahí, para no limitar la chismografía histórica. Pero Duarte tuvo muchas novias, no solamente en la capital, sino que tuvo novias también en Vallaguana, en San José de los Llanos, porque parece ser, y es una especulación mía, por la figura de las novias de Duarte. La única novia blanca de Juan Pablo Duarte, la única novia blanca era esa bobadilla. Pero Duarte gustaba de las mujeres de color, no negras, sino mulata, la mulata dominicana, ¿verdad? Porque todas sus novias iban por ahí, por ese camino. Entonces yo de fresco e irreverente digo que a Duarte le gustaban las morenitas, ¿verdad? Y qué bueno que le gustaban las morenitas también, porque las morenitas son muy buenas. Bueno, pero en ese sentido yo quiero decirle a ustedes también que hay que ver el diario de Juan Pablo Duarte. El diario que él comienza, que Juan Pablo Duarte comienza, y que no termina, cuando es sacado del país, expulsado del país y llega a Alemania. Y hay que ver el chipero que le entra a Juan Pablo Duarte cuando él ve esas mujeres. Parece una contradicción grandota, blanca. Lo que él escribe sobre el sexo bello y compañía por acciones. Eso es lo que yo me refiero al chispero de Juan Pablo Duarte. Y ustedes también por esos caminos tienen que saber que Juan Pablo Duarte, y creo que ustedes lo saben, Juan Pablo Duarte era músico. Juan Pablo Duarte era músico. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué instrumento tocaba Juan Pablo Duarte? Por favor, alguien dice. Siempre que yo hago esa misma pregunta en todas mis conferencias, la gente me dice de una vez, por un estereotipo, le gustaba el violín, le gustaba el piano, le gustaba el arte. ¿Verdad? Pero Juan Pablo Duarte lo que tocaba no era la güira, pero tocaba guitarra. También tocaba flauta, pero tocaba guitarra. Entonces a mí me da la gana de decir, de momento me llama la atención el Instituto Baltiano por eso, a mí me da la gana de decir que si tocaba guitarra, daba serenata. Y si tocaba guitarra y daba serenata, y nos vamos hoy en día, ¿qué tocaba Juan Pablo Duarte? ¿Qué tipo de canción tocaba Duarte? Muy bien, fíjense ustedes, no señores, tocaría bachata hoy en día, ¿verdad? El patricio de la bachata. Pero yo le voy a decir una cosa, eso es un pecado, decir eso, pensarlo y asimilarlo, es un pecado por el proceso de idealización. Ahora, yo que he hablado tanto del proceso de idealización, y ya debió haber en el auditorio algún bostezo, porque yo tengo el vicio de la palabra, y cuando yo no veo un bostezo, que es una señal de que debo callarlo, entonces me alimenta a que siga, pero yo tengo que concluir, y yo les prometo que falta poco. Entonces quiero decirle, entonces, que eso que yo les estoy diciendo a ustedes, de todas esas cosas que fue Juan Pablo Duarte para su revolución, entonces, ¿por qué nos han negado al verdadero Juan Pablo Duarte? Y yo pienso, después de muchas investigaciones y de meditar sobre el tema, yo pienso que Juan Pablo Duarte no le conviene a muchos sectores retardatrices del país. Porque lo que fue Juan Pablo Duarte, y no se rompa la ropa aquí, fue Juan Pablo Duarte lo que fue un político de pies a cabeza. Ahora, hay que ver qué político. Él mismo decía que la política era la más noble de las actividades humanas. Pero hace ya unos años, pero reciente, el presidente Clinton, después del lío ese de la de whisky, ustedes lo conocen, imagino que conocen el lío de la de whisky, no me hagan decirle qué fue lo que pasó. Entonces resulta que usted se pone a ver, en ese caso le preguntan los periodistas a él, después de ese lío, le preguntan, en el caso hipotético de que usted volviera a nacer, ¿qué usted sería? Y él le dijo político de nuevo. Oigan bien,
Un hombre metido en ese lío, decir que si él fuera político. Ahora, ¿qué decía Clinton? Lo mismo que decía el padre de la patria. Es la más noble de las actividades humanas, porque es la única actividad satanizada en el imaginario popular y por la mala conducta de los políticos, que es la única capaz de cambiar la suerte de la gente. Decía Mao Zedong, el gran líder chino comunista, él decía que el poder nacía de la boca de los fusiles. Pero en democracia no. En democracia el poder nace de la boca de las urnas. Y eso es lo que pensaba Juan Pablo Duarte. En el Cibao, de donde somos todos, aunque los constanceros no se creen cibaeños, pero son cibaeños. Son cibaeños de pura cepa. Y los puertoplateños tampoco. Ellos dicen que son del sur de la Florida, dicen los puertoplateños. Señores, el Cibao por una razón sociológica. Pasa lo que pasa aquí. Pasa lo que pasa en Constanza y que yo viví. Usted se encuentra en mi época, con cualquier hombre humilde de Constanza, con un jornalero de Constanza en mi época, con una vestimenta toda raída, pero tenía 100.000 pesos en el bolsillo. Oigan bien, entonces, esa relación del Cibao es una relación sociológica. Y yo no lo digo por regionalismo, yo lo que pienso es que el Cibao es la tierra de María Santísima, porque es la zona más rica y poblada del país. La riqueza usted tiene que verla, como la veía Juan Bosch. ¿Qué decía él? Que ser rico no era tener, ser rico es producir. Entonces, en ese sentido, el Cibao es diferente a todas las regiones del país. Fíjese que el Duarte, a la hora de hacer política, no se queda en la capital, ni se queda por los alrededores, ni se va al sur, se va al Cibao a buscar votos. Por esa misma razón sociológica. Entonces, señores, para no cansarlo, yo quiero decir que todo, ya yo les dije que Juan Pablo Duarte, una vez fue expulsado del país después del contragolpe de julio del 44, en que le mencioné a Abraham Cohen, que ni siquiera hay una calle en honor, no solamente al financiero de la independencia, sino al hombre que salvó a Juan Pablo Duarte. Porque no les conté cómo lo salvó. Abraham Cohen fue don Saltano y le dijo, mire, ¿qué usted va a hacer de que me impresión? Estoy hablando coloquialmente. Y él dijo, bueno, yo lo voy a fusilar. A él y a su camarilla. Entonces, Cohen le dice, con el poder que le daba haber sido el que financió la independencia. Le dijo, pero mire, ¿y cómo usted va a fusilar a ese hombre? Ese hombre fue el que se inventó esto. Y usted lo va a fusilar. Sáquelo del país, le dice a Cohen. Y entonces Santana le dice, no hay cuarto para eso. Y Cohen dice, yo lo pongo. Yo lo pongo. Y él es el que financia el viaje de Duarte. Señores, no hay una calle con el nombre de Abraham Cohen, siendo un prócer limpio, porque no tiene, la mayoría de los seres y los próceres nuestros tienen los pies de plomo. Y son como los guardias, que cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. Yo recuerdo un piropo que una vez le tiré a una muchacha en el Conde. Yo era teniente. Y esa muchacha, cuando yo la piropeo, se voltea y me dice, ay muchacho, hoy es domingo, hoy no es día de guardia. Para que usted vea el concepto que había en esa época de la cosa militar. O sea, oye, espérate. Naturalmente hay una razón sociológica. Yo como segundo teniente ganaba 229 pesos. Imagínense ustedes. Bueno, las cosas han cambiado, son diferentes. Pero lo importante es que lo que se ha querido hacer con Duarte, sin insultarlo y sin nada. Y yo les dije que la última vez que hablaron de Duarte fue en noviembre del 44, y el último que acabó con Duarte fue Bobadilla. Y ya yo les dije las razones fundamentales, además las razones políticas, porque Bobadilla era uno de los presidentes del Partido Conservador y los trinitarios eran gente del Partido Liberal.
Entonces, yo pienso que, y es una aseveración importante, y yo voy a dejar para que ustedes analicen. Yo no la voy a analizar porque no hay tiempo. Señores, los liberales nunca han gobernado la República Dominicana. Nunca la han gobernado, los liberales. Los liberales nunca lo han hecho. Desde la Reconquista no han podido gobernar la República Dominicana. Fíjense que hay dos constituciones, que son las constituciones más liberales, que es la Constitución de Moca del 1858 y la famosa Constitución de Juan Bosch del 63, que ya ustedes saben lo que provocó. El famoso golpe de Estado, fue un gobierno septembrino de 7 meses, y a partir de ahí, todos los gobernantes dominicanos han sido conservadores. Y ustedes van a decir, ajá, y fulano y fulano. No, ¿ustedes saben qué es lo que pasa? Que los liberales, cuando llegan al poder, se convierten en conservadores, bajo el argumento de querer permanecer en el poder, haciéndose simpático con las clases conservadoras del país, que entre otras cosas son las que tienen el dinero, con lo que se hace la política. Bueno, entonces, y le voy a poner dos ejemplos, por ser rigurosamente históricos. Los que relevaron a Balaguer, que era un líder conservador, los que relevaron a Balaguer fue el PRD, primero. Los dos gobiernos, el de Antonio Guzmán y el de Salvador Jorge Blanco. ¿Qué era el PRD? ¿Qué fue el PRD hasta los otros días? Fue un partido de centro-izquierda. Después, por esos avatares de la historia, fue el PLD. ¿Y gobernó? ¿Cuántos años gobernó el PLD? ¿Y qué hizo el PLD? Porque aquí la gente, bueno, en mi época, a nosotros nos decían los guardias que eso eran comunistas, que eso eran comunistas. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que cuando llegaron al poder, sus gobernantes se convirtieron en conservadores. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que en esa tesitura, por eso yo digo que no han gobernado nunca. Bueno, pero lo más importante de ese caso es que, ya para terminar les digo, que nada ocurre sin razón suficiente. Nada ocurre. Ni nada de coincidencia, ni es obra de la suerte, ni del azar. Eso no existe realmente. Lo que existe en muchos casos, como usted lo entienda, es la providencia para los creyentes. Yo soy creyente. La providencia es una fuerza ineluctable que guía todos los procesos, desde como usted lo vea, de como usted lo vea y donde usted lo vea. Entonces, por esas razones, nuestro gran avatar, que no es mentira, señores, nosotros tenemos, y es parte del discurso político, nos hacen ver a nosotros que no hemos avanzado. Que no hemos avanzado. Yo le digo a ustedes que desde el 1962 hasta aquí, en ese proceso, hemos avanzado mucho. No tenemos una democracia perfecta, tenemos una democracia imperfecta, pero si usted la compara con el 62, del 62 para que usted va a ver cómo el pueblo dominicano se ha ido ganando con sangre, sudor y lágrimas, se ha ido ganando lo que tiene hoy, esa democracia, que ya yo dije que no es perfecta, ¿verdad? Pero cada vez más nos acercamos al ejemplo de Juan Pablo Duarte, porque todo ha sido concebido para que los conservadores sigan gobernando el país, por lo que yo les expliqué ya, ¿verdad? Entonces, nos han pintado un Duarte, ese que dice la propaganda oficial desde hace años, que dice, seamos como Duarte. Y yo me pregunto, ¿cómo que Duarte? Como el Duarte que se nos ha pintado resignado, que aguanta de todo, que aguantó de todo. Siendo mentira, porque ese señor, él lo dijo, ¿cuál será mi último día, mi último pensamiento cuando antes de morir? En la República Dominicana. Duarte era un obsesionado con eso. No negoció nunca esa condición, ¿verdad? Y por eso sufrió esa vida tormentosa que sufrió, porque nunca entró en... Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Eso no le conviene a los sectores conservadores del país. Duarte es un peligro. El problema es que ahora nosotros necesitamos a Juan Pablo Duarte. Nosotros lo necesitamos. No solamente por el ejemplo, necesitamos a Juan Pablo Duarte como arma
como arma lo necesitamos para defendernos de las amenazas que estamos sufriendo hoy en día. Lo necesitamos como arma. Y por esos caminos de lo que necesitamos, entramos en el secreto de esa campaña de idealización de Duarte, que yo digo que buena, esa campaña, y merecida también, pero no niega el verdadero Duarte. No niega el verdadero Duarte, al Duarte que precisamente nosotros necesitamos en la vida sin tiempo del ejemplo. Pero también les digo que a veces, como ciudadanos, y olvídense de mí de guardia, de que fui guardia, eso es un referente en mi vida, como ciudadano, de donde yo estoy luchando precisamente para defender la nación y sus atributos como ciudadano. Yo a veces me dan ganas de hacer algo en esta historia. ¿Cómo qué? Como ir al altar de la patria, donde reposan los padres de la patria, donde reposa el fundador de la República, a darle la queja a Juan Pablo Duarte, a darle la queja de lo que estamos viviendo. Naturalmente, señores, eso que estamos viviendo como parte de una serie de situaciones en que todos los presidentes que hemos tenido son culpables. Los últimos 4 presidentes tenían el mismo discurso, que hay que ayudar a Haití, que hay que... Bueno, yo he llegado a la... Yo creo que es indeseable, lo voy a decir. Yo he llegado a la convicción que a mí no me importa lo que pase en Haití. No me importa lo que pase. A mí lo que me importa es lo que pase en la República Dominicana. Lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos. Eso es lo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, sin pretender canonjía ni cosas de eso. Ahora, en la cercanía de la actividad política, entonces yo creo que usted, en vez de jugar al analfabeto político, usted debe tomar carta en el asunto. Como ciudadano, desde su trinchera ciudadana. Hay que participar en política por el que ustedes les dé la gana, ¿verdad? Pero hay que participar, porque si después entonces nos vamos a quejar de que esto es una cosa mala, de que esto es otra cosa, que estamos fuñidos, ¿verdad? Pero, ¿y qué dice usted para una cosa o para la otra? Tiene que participar, ¿verdad? Como dice el pueblo, el campesino, que sabio sienta. El campesino dice que los errores se pagan con sangre, pero en democracia no se pagan con sangre. ¿Ustedes saben con qué se paga? Con voto. Se paga con voto. Entonces, por eso hay que participar en política, para defender lo que usted cree, ya sea lo que sea que usted cree. Y entonces tener la fe que tenía Juan Pablo Duarte en la República. Esa fe obsesiva. Para finalizar, les voy a contar lo que me pasó a mí en Neiva hace unos años. Yo fui a dar la misma esta conferencia y los muchachos, la juventud, los estudiantes de bachillerato, me prepararon un acto que yo creía que era el acto que se hacen los estudiantes siempre, ¿verdad? Que hace un acto lírico-cultural para recibir una visita o para recibir el inspector o el superintendente de enseñanza. Yo pensé que era eso. Pero esos muchachos me dieron a mí una lección. Ustedes saben lo que hicieron ellos, una poesía coreana. La poesía coreana era en base a lo que estaba pasando en el país en esa época. Recuerdo que uno de los casos, el caso de la Loma Miranda, que sé yo qué cosa. Y la poesía coreana lo que hacía es responder con el pensamiento de Juan Pablo Duarte todos esos problemas. Con el ideario de Juan Pablo Duarte. Y eso me dio una lección, porque estamos equivocados. Cuando decimos que la juventud todo está perdida. Yo veo que los policías me miran porque realmente uno de los problemas básicos de la inseguridad ciudadana son los niños, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan y se dedican a la delincuencia. Entonces, fíjense que cada día más lo que agarran, los malhechores que agarran son muchachos como si fuera una generación perdida. Y la gente que está en el narcotráfico también es lo mismo. Y los desaprensivos son muy jóvenes también. Pero yo le digo a ustedes una cosa, por otro lado tenemos que hay una juventud más comprometida de lo que ustedes piensan con la República Dominicana. Y a esa es que tenemos que apostar.
Y a ese que tenemos que apostar en el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Ese Duarte de carne y hueso, que es el único que nos sirve para romper el maleficio. ¿Usted sabe cuál es el maleficio? Porque esos sectores conservadores lo que quieren es que seamos como Duarte, como ese Duarte que se nos ha pintado, no como este Duarte que ustedes han conocido, ¿no? Para gobernarnos entonces. Seamos como ese Duarte, para gobernarnos como Santana, como Luis, como Trujillo, etcétera, etcétera. Eso es lo que, ahí que está el truco de cámara. Y entonces, la importancia de conocer al verdadero Duarte está precisamente en la mente que se están forjando ahora y que no es verdad que son peores que los de antes. Eso no es verdad. Los jóvenes, no solamente, hay una novedad ahora que los jóvenes están participando más que nunca en política. Antes los jóvenes no participaban en política. Lo estoy hablando en la época después de la Guerra Fría. Entonces pensaban que no participaban en política porque eso es malo, porque eso es sucio, que eso es un negocio, que sí o cosas. Pero ahora usted va a ver en todos los partidos gente muy jóvenes participando en política porque están conscientes, entre otras cosas, que hay que ser como el verdadero Duarte. Que Duarte es más que simplemente un político, era un revolucionario. Y ese revolucionario, no hagan estereotipos con pensar lo que son los revolucionarios en la Guerra Fría. El nuevo revolucionario es aquel que aboga por un cambio de la cosa vieja o de la cosa nueva, pero que beneficien a las mayorías de los dominicanos. Con Duarte, por Duarte y en Duarte, hasta la perennidad, hasta la inmortalidad de la República. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente las palabras del general Soto Jiménez, a quien solicitamos otro fuerte aplauso. En este momento recibimos al licenciado José Miguel Ramírez, quien a nombre del presidente del Centro Duartiano, el de Joan Rosa, tendrá a su cargo las palabras de agradecimiento del Centro Duartiano Constante. Buenas noches, general. Muchas gracias por estar aquí. Autoridades civiles, militares, le damos las gracias por acompañarnos esta noche en nombre del Centro Duartiano. Pedimos excusa por nuestro presidente, el de Joan Rosa, que se encuentra en Santo Domingo, está residiendo allá. Agradecemos el hecho de que ustedes hayan participado en esta actividad y que sea Duarte, que quede impregnado en carne y hueso en los corazones de cada uno de nosotros. También que podamos asumir con responsabilidad cada uno de esos valores que nos impregnó Duarte en nuestra mente y el corazón. Agradecemos infinitamente la presencia de ustedes y en nombre del Centro Duartiano y del Consejo Municipal de la República, le damos la más cordial de las gracias. Gracias en verdad, porque sé que cada uno de ustedes va a poder llevar a sus hogares, a sus comunidades, cada una de estas palabras de general en torno a Duarte, que vive en los corazones de nosotros. Muchas gracias. Para culminar con esta actividad, en este momento nos ponemos de pie para entonar el himno a Juan Pablo Duarte.